Bienvenidos al último episodio de la serie de la educación adventista en Sudamérica durante la pandemia. Hasta ahora hemos compartido entrevistas con los líderes de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay para conocer cómo el COVID-19 afectó a estos países y cómo la educación adventista ha estado trabajando en Sudamérica durante esta pandemia. También hemos exhibido proyectos prácticos que continuaron desarrollándose incluso en medio del aislamiento y distanciamiento social. Además, conocimos cómo los maestros comprometidos exploraron su creatividad y aprendieron el verdadero significado de la tecnología para la educación. Y hoy vamos a conversar con 3 familias de la Red de Educación Adventista que se están adaptando y creando una nueva rutina en casa para cumplir con las pautas de las clases virtuales o no presenciales. Comienza ahora el programa Educación. De repente te encontraste en casa con tus hijos y con la necesidad de seguir su rutina académica más de cerca que nunca. Y todo eso a menudo va de la mano con tus actividades en el hogar y del trabajo. Con esto, las palabras más frecuentes actualmente se reducen a home office, homeschooling, clases virtuales, clases de video, educación no presencial, y aunque no fue nada fácil para nadie, hasta ahora fue la única alternativa planteada para que niños y adolescentes continúen estudiando. E incluso sin preparación pedagógica, los padres tuvieron que enfrentar este nuevo desafío. Mi rutina antes de la pandemia empezaba a las 4:40 de la mañana. Me despertaba, hacía mi meditación personal, luego iba a preparar el desayuno y despertaba a mis hijos a las 5:30. De ahí hacíamos el culto, comíamos porque hay que desayunar temprano y salíamos a las 6:15 para la escuela. Ahí íbamos a la escuela, ellos estudiaban, hacíamos todas las actividades y regresábamos a la casa a las 13 horas. Luego almorzábamos y después descansábamos un poco, veíamos una serie juntos, al menos un episodio, y enseguida hacíamos las tareas de casa. Ahí ellos hacen sus deberes, que yo acompaño más de cerca, y él ya lo hace solo. Después estudiaban piano, luego bajaban para jugar con sus amigos, y yo me iba a hacer el planeamiento y arreglar las cosas de casa, como toda ama de casa hace. Así que era nuestra rutina. Nuestra realidad cambió mucho después de la segunda quincena de marzo de este año, cuando todo estaba tranquilo y entonces la escuela dijo que iba a cerrar por tiempo indeterminado para que podamos evitar el contagio de esta enfermedad. Entonces estuvimos muy preocupados aquí en casa, nos preguntábamos qué iba a pasar. ¿Será que van a perder todo el año? ¿Van a perder mucho contenido? ¿Qué va a pasar? Fue una gran preocupación y la misma escuela no tenía una respuesta para nosotros. Nos decían, nosotros tampoco sabemos, haremos lo mejor, lo que sepamos, iremos informándoles y vamos a esperar lo que pase al respecto en nuestro país. De ahí esperamos algunos días hasta que nos comunicaron que las clases iban a ser online y que iban a desarrollar una plataforma para eso. Para nosotros fue una sorpresa muy grande y una preocupación de no saber manejar eso o no saber si iba a funcionar, si la enseñanza iba a ser efectiva como en el colegio, en fin. Pero nos pusimos a disposición de la escuela para aceptar todo lo que nos dijeran. Entonces, de ahí en adelante, las clases empezaron a realizarse todos los días. Nos enviaron algunos videos de la escuela explicando cómo iba a ser y nos fuimos adaptando. La primera semana fue más difícil porque él tenía que asistir a la clase y después enviar todo por la aplicación para que la maestra corrija y responda. Entonces, la primera semana realmente nos equivocamos mucho.
Teníamos muchas dudas, entrábamos al WhatsApp de la escuela para hablar con la coordinadora todo el tiempo, pero luego de 15 días entramos al ritmo, nos adaptamos y fue más tranquilo. Aquí empezamos a hacer todo correcto y salió bien, y ahí estamos. Yo me despierto, me cambio, me pongo el uniforme, luego vengo para aquí y hago las clases. Y después cuando termino, yo para avanzar hago las tareas, luego almuerzo y enseguida sigo haciendo las cosas que hacía antes. Nuestra rutina ha cambiado mucho, la verdad. Entonces, las clases originalmente empezaban a las 7 de la mañana en la escuela cuando era presencial, pero aquí en casa comienzan a las 7:30. Como él está en cuarto grado de primaria, entonces las clases empiezan a las 7:30 de la mañana y son hasta las 9:30 de la mañana a través de la aplicación en vivo. Entonces, él se despierta a las 7 horas y se pone el uniforme para que realmente sea como si él fuese a la escuela. No asiste a las clases en pijama justamente para incorporarse a las clases. Después hace su higiene personal, se pone el uniforme y va para la computadora. Ahí yo estoy unos 10 minutos con él para ver si se conectó bien a la aplicación, si está todo bien, y le digo que cualquier cosa me llame y yo me voy a hacer las cosas de casa. Aprovecho ese tiempo, esas 2 horas para ajustar lo que se necesita. Y él se queda estudiando, hace correcciones, agarra sus libros, empieza a hacer lo que necesita. Todos los micrófonos son silenciados. Es importante que solo la maestra hable para que así la clase fluya. Los que tienen dudas levantan la mano y la maestra se para un momento al final para responder a todos, justamente para que la clase fluya bien, porque como ellos tienen 8 o 9 años, no se quedan en silencio y quietos todo el tiempo. Todavía no tienen tanta madurez, pero ha salido muy bien. Él tiene su clase, la profesora les da unos 10 minutos para que vayan al baño o tomen agua. Enseguida, a las 9:30, culmina, pero antes la maestra habilita los micrófonos para que ellos conversen, lo que también es importante. Entonces ellos se saludan, se ríen un poco y entonces el programa sale del aire. Y la maestra deja las actividades, tienen un momento de tareas para casa donde les piden tomar nota y ellos agarran sus agendas como si estuvieran en escuela. Toman nota de las actividades para hacer en casa, se desconectan y empiezan las actividades como si fuera el mismo momento de clases. Él estudia a las 7 hasta las 11:25. Entonces empiezan las actividades, tienen muchas actividades como si estuvieran en clases normales. Entonces él hace las actividades, si tiene alguna duda me llama, intento ayudarlo y si no logro ayudarlo existe un chat en la aplicación donde dejamos las preguntas para que la maestra nos conteste después y así lo hacemos. Cuando llega mediodía, mediodía y algo, es cuando él está por terminar. Entonces él finaliza, yo echo un vistazo para ver si todo está más o menos bien y ahí llega mi participación de sacar foto de todo, escanear todo y enviar todo por la aplicación también. Todos los días tenemos que enviar el contenido, sea de lenguaje, geografía o cualquier materia. Ahí enviamos los archivos a la maestra y después ella hace la corrección. Eso realmente me toma mucho tiempo porque es algo que antes no tenía la obligación de hacer. Entonces, solo dejaba a Bernardo en la escuela y volvía para hacer mis obligaciones de almuerzo, limpieza, lectura, meditación y todo. Y ahora el tiempo realmente me quedó más ajustado porque estoy en todo momento dándole alguna asesoría. Pero sabemos que todo es cuestión de tiempo y aunque es una experiencia nueva para mí, para él es más todavía porque estudiar desde casa es algo muy diferente, por así decirlo. Así que esta es nuestra rutina en general. Lo que más me gustó fue que pudimos volver a ver nuestros amigos, a todos los que extrañábamos y también volver a hacer los deberes de casa. Fue muy genial. Porque você chegou a ficar um tempo parado, né? Sí, estuve de vacaciones por un mes y cuando volvimos
Yo comencé a tener muchas lecciones y quedarme hasta un poco muy tarde haciendo mis deberes. Fue muchas cosas. En la escuela la profesora pasaba en el cuaderno o en el libro algunas cuentas o actividades para hacer. Ahora, como tenemos que quedarnos en casa, ella nos pasa las actividades en las clases de mañana y nosotros tenemos que hacerlas en casa. ¿Cuándo empezó la pandemia? Bueno, todavía me despierto a las 5 para hacer las cosas. Y de ahí los despierto a las 6:30 para tomar el desayuno, hacer el culto, eso, cuando no nos atrasamos. Hoy, por ejemplo, no hicimos, pero normalmente hacemos el culto y de ahí cada uno va a una parte de la casa para tener sus clases online. Entonces, generalmente yo aún está en la esquina de la casa, Pedro en la otra. Las clases de Paulo empiezan un poco más tarde, así que él estudia después. Y yo voy para mi escritorio para dictar clases a mis alumnos a las 7:30. Antes ela fazia aula aqui, depois ela mudou pra lá. Sí, me mudé porque aquí había mucho ruido. A gente ficou passando aqui fazendo barulho nos bairros dela, decidiu mudar pra Sí, yo me mudé y ahora me quedo aquí en mi cuarto, realiza mis clases hasta las 8:30, ahí tenemos un intervalo, entonces 8:30 empiezan las clases de él. Teóricamente, como estoy en mi intervalo, le doy una mirada, pero quien lo acompaña más es su hermano, así que Pedro lo ayuda en las actividades le indica la maestra. Y después de mi intervalo vuelvo a las clases a las 9:30. Dicto una hora más de clases y cuando termino voy a proyectar las cosas en inglés y después del almuerzo recién reviso las cosas de ellos. Hacemos las tareas de casa cerca de las 3 horas, nos sentamos en la mesa, ahí arreglamos el guión, organizamos los cuadernos y toda esa demanda. Y luego también hacemos las actividades de la casa que siempre están pendientes. Está todo en el medio. Estábamos acompañando las noticias del mundo sobre el coronavirus, estaba por llegar aquí, pero la noticia, no vamos a tener más clases, la recibí el domingo para que no vayamos el lunes. Enseguida fue todo un proceso de adaptación que al inicio fue muy complicado. Tuvimos que poner a las dos cada una en una habitación porque ellas estudian en el mismo horario y necesitan material para eso, computadora, celular o alguna cosa para acompañar las clases. Al inicio recibían las tareas por la agenda Edu, pues tenemos una aplicación para eso. Así que los primeros días fue así, solo hacían tareas en casa. Y esta semana, antes de salir de vacaciones, empezaron a tener videos. No, empezaron a tener clases por Zoom. Fue una semana de clases así y luego entraron de vacaciones. Después de las vacaciones, ahí creo que las escuelas ya estaban más estructuradas y fue más fácil para ellas empezar las clases por el Zoom. Y como dije, ya tenía una cierta edad. Están en 6º y 8º grado y lograron asistir las clases. A veces hay algún problema, interferencia, pero que es normal por causa de internet, que debe estar sobrecargado para todos. Pero está muy bien. Mi rutina antes de la pandemia era despertarme más o menos a las 5:30 y salía de casa a las 6:10 para poder llegar a las 7 a la UNASPI y me quedaba hasta el mediodía. La mayoría de los días no volvía a casa, me quedaba en la escuela haciendo actividades extracurriculares. Antes de la pandemia me despertaba temprano para ir a la escuela, me despertaba a las 5:30 de la mañana y salía a las 6:10 para la escuela, para llegar allá a las 7. Me quedaba ahí hasta mediodía y normalmente no volvía a la casa o iba a la casa de mi abuela porque tenía actividades hasta tarde en la escuela. E com a pandemia, o que mudou? Con la pandemia empecé a hacer casi todo online. Comencé a despertarme más tarde, ahora me despierto a las 7 y mi clase termina a las 11:20. Lo que más extraño es el contacto con mis amigos, mis profesores y las personas con quienes siempre tuve contacto y es eso lo que más extraño. El profesor nos pasa todo el contenido, mis amigos, algunos de mis compañeros prestan atención en clase y otros no.
Al comienzo de la pandemia fue una facilidad que tuve que usaba Zoom, lo usaba para otras cosas y la plataforma de la casa publicadora, Edu, también ya la utilizaba para hacer algunas cosas en la escuela. Así que esa fue una ventaja que tuve. En relación a todo el sistema de e-class y de la casa publicadora, yo sabía manejarlos antes porque mi profesor de lenguaje nos dijo para empezar a usarlos antes de la cuarentena. Nuestros maestros nos avisan antes de tener una evaluación para que entremos en el sistema y hagamos la evaluación y el examen por ahí mismo. Nosotros tomamos foto. En general, sacamos foto o enviamos un video. Yo tuve que hacer un trabajo de lenguaje donde grabé un video recitando un poema. Y también tuve un trabajo de educación física que hicimos sobre deporte. Hicimos el trabajo en Word y luego lo pasamos a la plataforma digital. eClass es básicamente una herramienta de comunicación entre el maestro y su clase. Entonces, quienes lo abastecen de contenidos son los maestros. Ellos tienen plantillas muy sencillas que hemos buscado y esto fue lo máximo que hemos alcanzado en este proceso. Buscar una interfaz muy sencilla para que el maestro pueda subir el contenido para los alumnos. Los maestros pueden subir textos, pueden subir videos, pueden subir audios, pueden subir links y imágenes para este proceso de comunicación con el estudiante. Los estudiantes pueden responder sus tareas con las mismas modalidades, con texto, audio y archivos para el profesor. Y con el paso del tiempo fuimos añadiendo otras funciones para facilitar este proceso educativo. Fuimos creando chats y otras herramientas para que el maestro pueda comunicarse con sus estudiantes dentro de la plataforma. En esta situación, la educación se ha enfocado en priorizar la autonomía de los estudiantes y sus habilidades en el uso de las tecnologías como herramientas para el estudio permanente. Los padres no estaban preparados para equilibrar las actividades de sus hijos con su trabajo, las tareas del hogar y la dinámica familiar. La gran mayoría está trabajando duro para lograr una educación remota e imprevista. Definitivamente todos los padres se están esforzando mucho y están haciendo lo mejor para afrontar esta nueva realidad. El ambiente en la casa de los padres es un ambiente singular. No hay cómo saber lo que sucede exactamente. Entonces hay familias que están pasando por situaciones financieras difíciles, hay familias que ya sufren por algunas consecuencias de la pandemia o tienen algún problema de salud y todo esto afecta la relación de las personas. Así que la paciencia de los padres, la empatía de saber y comprender hoy es fundamental. Entonces, toda esta relación que ya era fundamental antes de tener un buen proceso de aprendizaje, hoy creo que es todavía más grande. Hoy necesitamos tener más empatía que antes. Tengo que tener empatía con los alumnos que muchas veces no tienen acceso a una impresora, por ejemplo, o no tienen acceso a un celular, una computadora con cámara. Tengo un alumno que no habilita la cámara durante la clase porque no tiene un computador con cámara. Está bien. Tengo alumnos que hacen todo por el celular porque no tienen computadora. Entonces es necesario tener respeto, tener un grado de empatía muy grande de maestro hacia los padres y de los padres con los profesores. Y creo que eso se acentúa ahora. Como madre, para hacer las clases en casa, fue muy difícil porque uno es madre. Bueno, yo soy profesora y conozco los temas pedagógicos, todo bien. Pero como madre, poder acompañar fue muy difícil porque cada uno tiene un plan de estudio. Mis hijos están en edades escolares diferentes. Él está en proceso de alfabetización, él está en tercer año. Es muy diferente. Y yo puedo alfabetizar, todo bien. Soy maestra, puedo enseñar, pero también soy madre y suele ser difícil para una madre hacer el trabajo de una maestra. Como madre es muy difícil hacer el trabajo de profesora. Y como profesora nunca pensé que iba a decir esto.
pero es muy difícil acompañar la demanda de las tareas. Son muchas demandas, muy difíciles a diferencia de un contenido hacia otro. No hay cómo hacerlo en horarios separados porque si uno empieza a jugar, el otro también quiere jugar y después todavía está el almuerzo que necesito preparar, están los bocadillos, tengo que preparar la rutina para el día siguiente, así que todo fue muy estresante. Parece que las cosas van acoplando. Nos estamos adaptando, vamos. Si no funcionó la semana pasada, cambiamos. Pero todavía es muy difícil acompañar la demanda de tareas, de las actividades que tenemos que hacer en casa, de acompañar por internet, de mandar, de tomar fotos y enviarlas a la profesora. Todo eso es muy difícil todavía. Pero estamos adaptándonos, acostumbrando. Ellos también van aprendiendo a manejarse mejor y ya saben, yo separo en carpetas lo que cada uno tiene que hacer y ya saben cuál es su carpeta y cada uno tiene una y van entrando en la rutina, saben lo que tienen que hacer, no hay otra forma. Y así es como ha sido hasta ahora. Yo no trabajo afuera, yo vivo realmente para asesorar a las chicas todo el tiempo. Entonces yo tenía que un espacio para cuidar las cosas que son de la casa en el horario de la mañana. Ahora que ellas están siempre en casa, de una manera u otra, siempre están me solicitando algo aprovechando. E ter que fazer silêncio por conta das aulas, tem essa necessidade também? Ah, sí, tiene que haber silencio, no hay otra forma. Tengo que cuidar el perro para que esté tranquilo, no puede interponerse en el camino. Hay que tener algunos cuidados para que ellas puedan tener un buen rendimiento, porque el rendimiento ya está perjudicado porque no tienen directo contacto con el profesor. Y si no ayudamos, es muy difícil. Yo creo que el rol de los padres es muy importante, o de los apoderados, quienes cuidan del niño. Entonces, hay madres que tienen la oportunidad de estar cerca y ayudar, como en mi caso, que puedo ayudar. No sé todo. Hay muchas cosas que dejamos para después y su padre responde y resuelve la duda con la maestra. Pero eso es muy importante. Nosotros volvemos en el tiempo, entonces es importante y ha sido muy bueno para mí como madre. Es una tarea que nunca me preocupé en hacer. Lo ayudaba con las tareas de casa, no con todo el contenido. Y al mismo tiempo creo que vamos a crecer con esto. Como padres crecemos mucho, maduramos, aprendemos a tener paciencia. A veces me pregunta la misma cosa 200 veces y hay que tener paciencia, respirar y contestar de nuevo. Hay que tener un poco del don de enseñar. Y también creo que para él está haciendo algo que nunca se va a olvidar. Puede pasar mucho tiempo y él se va a acordar de esto. Mamá, ¿te acuerdas de la época donde tuve clases en la casa, que tenía que ponerme el uniforme y sentarme en la silla y quedarme en la mesa? Entonces, para él también es algo muy distinto y en este mundo tecnológico en el que ellos viven, muy diferente al de nosotros que tuvimos un celular con casi 30 años. Para ellos creo que realmente les ayuda más todavía y los estimula más para el estudio y la búsqueda de conocimiento e información a través de la computadora. Hay una necesidad de extrema afinidad entre padres y profesores y eso no ha cambiado. Creo que solo se enfatizó porque el profesor tenía de manera indirecta acceso a los padres y lo que sucedía en clase se transmitía a los padres. Ahora, de una manera directa, es el padre quien tiene acceso total a mi clase. Él ve los ejemplos que utilizo, la manera como hablo, la manera como escribo en la pizarra o cuando dejo de escribir. Entonces es una clase con las puertas abiertas para que toda la familia mire. Hay alumnos que ven la clase con la abuela, otros con los padres, el hermano. Entonces los padres están cerca porque son los que están listos para hacer las actividades, las tareas, y los padres no tienen ninguna obligación de saber cómo se hace, cómo se enseña o qué palabra se usa, qué didáctica se usa. Así que la presencia de ellos es necesaria algunas veces. Algunos padres se sientan porque quieren mirar y está bien. Eso no era posible antes de la pandemia y hoy lo es. Creo que ese es el principal cambio, una clase con las puertas abiertas para la familia. Todavía no tenemos ninguna confirmación sobre qué va a suceder en el retorno de las clases presenciales y tampoco cómo va a ser eso, cómo va a suceder eso exactamente. Ahora en relación a las niñas, creo que han creado una cierta independencia
Ellas empiezan a direccionarse mejor en los estudios y organizarse más porque en la escuela pueden ser que haya más dependencia a los maestros, pero aquí necesitan tener un poder de decisión un poco mayor. Creo que voy a valorar más el hecho de estar en la escuela y también las clases porque me gustaba ir, pero tenía pereza y me atrasaba. Y ahora creo que voy a tener más ganas de hacer las cosas porque estoy mucho tiempo sin tener esa posibilidad. El retorno de los alumnos a clases, no sabemos si va a ser en agosto o después. Lo que sabemos es que las vacaciones fueron anticipadas y no tendrán vacaciones en julio. Y ya le avisé a Bernardo que no va a tener la posibilidad de pasear o viajar. Este año fue muy atípico y no tendremos eso. No soporto más quedarme en casa. Do que você tá com mais saudade? Extraño a mis amigos y a la maestra. Es genial que tengamos una nueva experiencia, que nunca tuvimos la idea de tener clases online en la computadora, hacer todas las lecciones en casa y no ir a la escuela. Es muy diferente y genial al mismo tiempo. Creo que van a volver con mucha euforia y los profesores tendrán un poco de trabajo para hacer que todos se sienten y se calmen. Y creo que les tomará algunas semanas para que vuelvan a saludarse, porque tenemos este miedo en casa y creo que ellos sienten lo mismo. Puedo darle la mano a mi amigo, darle un abrazo, puedo jugar a la pelota. Por lo tanto, tomará un tiempo para que todo se normalice. Pero creo que pasarán unas semanas y luego todo se encaminará y todo volverá a la normalidad. Mucho se habla sobre la nueva normalidad, porque después de esta pandemia no volveremos a vivir como antes ni a ser los mismos. No solo cambiará la educación, sino todos los ámbitos de nuestras vidas, especialmente nuestras relaciones. Los maestros deben estar dispuestos a reinventarse y reestructurar sus metodologías. Los estudiantes son ahora más responsables e independientes, y los padres más tolerantes y pacientes para reconocer una nueva rutina de aprendizaje. La comunicación es esencial en este momento y para lo que vendrá en el futuro. Estamos terminando este episodio del programa Educación, pero te invitamos a ingresar a nuestro canal de YouTube Educación NT para revisar este o cualquier otro episodio del programa que haya sido emitido previamente aquí por la TV Nuevo Tiempo. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.